Gracias. Gracias por recordarme. Bien, entonces hay tres características fundamentales de las gráficas de una función. Entonces aquí yo represento tres gráficas de funciones. Una, dos, tres. Ahorita vamos a analizar el caso 1. El caso 1 se refiere cuando x1 que tengo acá, x1 es menor a x2 y si ustedes se pueden dar cuenta, la imagen, este punto jóvenes, la imagen de x1 y la imagen de x2, ¿cuál es mayor? ¿La imagen de x1 o la imagen de x2? Que alguien me puede decir, ¿cuál es mayor? ¿Qué y es mayor? ¿La que nos da en x1 o la que nos da en... X2. Exactamente, esta imagen de x2 es mayor que la imagen de x1. Entonces, por consiguiente, nosotros colocamos acá que f de x1 es menor a f de x2. ¿Ya? Cuando sea este caso, ¿cómo le vamos a llamar a esa gráfica? Va a ser una gráfica, a esta le vamos a llamar creciente. Vean la característica de una gráfica creciente. La imagen de x1 tiene que ser menor a la imagen de x2. ¿Ya? Entonces nos da una gráfica creciente. Por consiguiente, esta gráfica que está acá, le vamos a denominar, ¿cómo le vamos a denominar a esta gráfica? Si a esta le llamamos creciente, vean, y esta es lo contrario, ¿cómo le vamos a llamar a esta gráfica? A esta gráfica le vamos a llamar decreciente. ¿Ya? Entonces aquí vean, x1 es menor a x2. Este valor de x1 es menor al valor de x2. Y su imagen, la imagen de f de x1 es mayor a la imagen de x2. Entonces, cuando esto sea así, vamos a tener una función decreciente. Entonces, hay una característica de estas dos. Esta es una función creciente y esta es una función decreciente. Entonces, jóvenes, voy a colocar aquí algo. Vamos a ver, voy a colocar esto. Si Disculpe, sí, decime. en la segunda, en la decreciente, no es de revés, x2 es menor que x1. No, mira, ves, x1, como está al lado izquierdo de x2, siempre va a ser menor, ¿ya? Es como que x1 fuera 1 y x2 fuera 2. Entonces, siempre x2 va a ser mayor a x1. Por eso aquí colocamos x1 menor a x2. Pero, si te das cuenta, la imagen o f de x1, ¿ve? La imagen, el valor de y, cuando nosotros evaluamos x1 en la función, nos da este valor. Nos da este valor de y. ¿Ya? Y si evaluamos esta función, nos da este valor de y. Entonces, la imagen o el valor de y tiene que ser mayor a la imagen o f de x2. ¿Ya? No sé si ahorita sí comprendiste ahí. Yo creo que sí. Bien, entonces, a lo que quiero llegar con este análisis, jóvenes, cuando ustedes vean una gráfica de este tipo,
es una gráfica creciente. Y cuando vean esta gráfica de este modo, es una gráfica decreciente. Vean la diferencia. Ahorita les voy a mostrar la diferencia. Les voy a explicar esto primero. Si yo tengo esta curva y si yo le coloco aquí una línea que solo toque un punto, ¿ya? Que solo toque un punto. ¿Cómo se le llama a esta recta? Que solo toca un punto de esta curvatura. ¿Cómo se le llama a esa recta? Alguien que sepa cómo se le llama a esa recta. Que solo toca un punto de una línea curvada. ¿Función? Vean pues, a esta línea tenemos una línea curvada, pero y le colocamos otra línea que solo toca un punto, solo un punto toca. A esa línea le llamamos recta tangente. Esto es una recta tangente. Si yo coloco acá, vean, esta es otra recta tangente. Vean, ahora bien, vean cómo va cambiando el sentido de la recta según el punto de la curvatura que yo toco. Vean, esta viene hacia acá y esta viene hacia acá. Si yo coloco un punto acá y trazo esa recta tangente, vean, es otra recta tangente. Su sentido es hacia acá. Esta es hacia acá y esta es hacia acá. O sea, va a depender de qué punto de la curvatura coloquemos la recta tangente. Así va a ser el sentido o la inclinación de esa recta tangente. Entonces, quiero que quede claro, porque ustedes han escuchado mucho ese término, recta tangente y recta secante. Entonces, si yo tengo otra curvatura, vean pues, pero ahora yo toco dos puntos de esa curvatura. Yo voy a tocar dos puntos de esa curvatura. ¿Cómo le voy a llamar a esta recta? Vean la diferencia. Estas solo tocan un punto de la curvatura, pero ahora esta tocó dos puntos de la curvatura. ¿Cómo le voy a llamar a esa recta? A la azul, que ahora me tocó dos puntos de la curvatura. ¿La recta secante? Exactamente. A esa recta yo le voy a llamar recta secante. Esa es la diferencia y eso es lo que quiero que tengan claro. Porque más allá de que ustedes pues comprendan los procedimientos matemáticos, lo que necesito es que ustedes deduzcan lo que son las gráficas y sepan los conceptos, porque a veces escuchamos los conceptos y no sabemos ni de qué estamos hablando. Entonces, es bueno que sepan los conceptos. Entonces, si yo tengo una curvatura y toco dos puntos, a eso y trazo una recta, a esa recta le voy a llamar recta secante. Y a la que solo toca un punto de la curvatura, le voy a llamar recta tangente. Vean pues. Entonces, ¿por qué les expliqué esto? Porque estamos viendo funciones crecientes y funciones decrecientes. Entonces, vean, si yo toco un punto, voy a tocar un punto y voy a formar una recta tangente. Vean, ahora voy a tocar un punto y voy a formar la recta tangente. Entonces, vean esta recta y vean esta recta. Es diferente el sentido. Vean, esta viene así y esta viene así. Entonces, cuando tengamos una parte de una función o toda la función de este tipo, la pendiente, que es esto, este ángulo que se forma acá en esa recta
tangente que tracé va a ser positiva o negativa. La pendiente, esta recta tangente que yo tengo acá, ¿es positiva o negativa? Entonces, cuando la función sea creciente, la pendiente, que le vamos a denominar m, va a ser positiva. Voy a colocar acá. M igual a pendiente. Entonces, para una función con este tipo de gráfica que sea creciente, la pendiente va a ser positiva. Cuando la gráfica sea de este tipo y la recta tangente que se forma, que es la pendiente va a ser negativa, ¿ya? La pendiente va a ser negativa. Entonces, ojo con estos conceptos, pues. Ojo con estos conceptos. Entonces, ahora bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta antes de que continuemos. ¿Se entiende? Cuando ustedes vean ahora una gráfica de una línea y de una recta con este sentido, ustedes automáticamente saben que su pendiente es positiva. Si ven la recta en este sentido, entonces ustedes ya saben que su pendiente es negativa, ¿ya? Entonces, si yo les digo, les hago una pregunta en el examen, una función decreciente, perdón, ¿su pendiente es positiva, es falso o verdadero? ¿Es falso? Es falso, exactamente. ¿Por qué? Porque una función decreciente, la pendiente es negativa, ¿ya? Y en una función creciente, la pendiente es positiva. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se entiende lo que es una recta secante, una recta tangente, una función creciente, una función decreciente, una pendiente positiva y una pendiente negativa? Vean cuántos términos vimos en tan solo 5 minutos. ¿Ya? Función creciente, decreciente, pendiente positiva, pendiente negativa, una recta tangente y una recta secante. ¿Hay alguna duda? Bien, si no hay, continuemos. Como les digo, ahorita olvídense de sus problemas y concéntrense por lo menos 30 minutos que dura la clase para que ustedes pues comprendan los conceptos. Bien, ahora vamos a ver otra característica de las funciones. Vean pues, tengo un valor de X y me da un valor de Y. Tengo otro valor de X y me da el mismo valor de Y. Tengo otro valor de X y me da el mismo valor de Y. Entonces, jóvenes, ¿cómo le llamo yo a esta función? ¿Cómo le voy a llamar a esta función? ¿Es una función qué? Es una función constante. Es una función constante. Bien, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque el mismo valor, pues, el mismo valor en X, los valores de X todos tienen el mismo valor de Y. Entonces, esto es una función constante, que quede claro, es una función constante. Bien, entonces, la función constante, viendo así esta gráfica, ¿cuál va a ser su pendiente? Alguien que me diga, ¿cuál va a ser la pendiente de una función constante? ¿Cero? Exactamente, es cero, ¿ya? La pendiente es cero, no tiene pendiente, vean, es una recta que está paralelo al eje de las X. Entonces, no tiene inclinación, entonces por eso es
su pendiente es igual a 0, ¿ya? Su pendiente es igual a 0. Entonces, la pregunta de examen es, ¿una función constante tiene pendiente? ¿Sí o no? No, ¿ya? Una función constante no tiene pendiente. Su pendiente es igual a 0. Ojo, a 0. Su pendiente es igual a 0. Bien. Ahí hay otro tipo. Pero estos son las funciones. Estamos hablando de las características principales que van a tener las funciones. Ya pueden ser crecientes, decrecientes o pueden ser constantes. Aparte, ya si nos ponemos a hablar de pendientes, que ya les dije cuál es una positiva, cuál es una negativa, cuál es una pendiente 0, podemos tener esta pendiente, ¿ya? Podemos tener esta gráfica. Y podemos tener esto, ¿ya? X y Y. Cuando tengamos una gráfica de esta forma, vean, cuando tengamos una gráfica de esta forma, vamos a decir que la pendiente es igual a indefinida. ¿Ya? No podemos definir esta pendiente. Ojo, pues vean la gráfica, la diferencia de esta con esta, ¿ya? Esta es una vertical, entonces definimos que su pendiente es indefinida. Y cuando es una horizontal, su pendiente es igual a 0. La pendiente 0 y la pendiente indefinida no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Gráficamente, la pendiente indefinida es una función vertical. Y la pendiente igual a 0 se da en una función horizontal. ¿Ya? Bien. Entonces, continuemos con esto de las funciones. Esto es cuestión de concepto, jóvenes, cuestión de concepto, para que ustedes comprendan la diferente terminología. Bien, continuemos. Entonces, a partir de esto, pues como toda matemática, pues surge lo que se denomina operaciones con funciones. Veamos. Las operaciones con funciones son realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con dos o más funciones. Entonces, yo puedo tener una función. Ojo, pues que las funciones están dadas. Voy a poner esto. Esto es X y esta es Y. Entonces, aquí nos puede dar esta función. A esta función le podemos dar un nombre. Le podemos decir f de x, g de x, h de x, r de x, m de x. No importa cómo porque este f, g, h, r, m, no importa, ¿ya? Nosotros definimos o como querramos ponerle a esa función, ¿ya? Lo que nos va a importar es que definamos bien que esta es X y va a ser nuestra variable independiente y esta es Y, que va a ser la imagen de nuestra función, que es la variable dependiente. No importa si le ponemos F, G, H, R, M. ¿Ah? Podemos decir M de X igual a X al cuadrado, R de X igual a X a la 3, y este X a la 2 más 1, y G de X, F de X igual a 3 más X a la quinta, ¿ya? Entonces, no se confundan con esto, no se confundan, porque a veces escuchamos F de X, G de X, H de X, ¿qué es eso? No, es solo nombrarle así a la función, es solo nombrarle, ¿ya? No nos confundamos con esto.
Bien, entonces a partir de esto, pues hay operaciones con funciones. Entonces ya les decía yo, si yo tengo, vamos a irnos al ejemplo de una vez. Si yo tengo f de x igual a 3x menos 2 y tengo gx igual a x al cuadrado, entonces si me piden la operación f de x más g de x, ¿cómo tendría que colocar acá? Coloco, ¿cuál es la función f de x? La función f de x es 3x menos 2 y me está diciendo que sume más la función gx. Y la función gx es igual a x al cuadrado. Entonces ahora, si me dicen f de x más g de x valuada en 2, ¿ya? Vamos a evaluar esta función, la vamos a evaluar en 2. Entonces colocamos 3, ahora el valor de x que está multiplicando va a ser 2 menos 2 más el valor de x que estamos evaluando, que es 2 al cuadrado, ¿no? Entonces eso nos va a dar 3 por 2, 6, menos 2 más 2 al cuadrado, 4. Entonces 6 menos 2, 4, más 4. 4 más 4 igual a 8. Entonces así es como nosotros operamos las funciones, ¿ya? Así es como tenemos que operar nosotros las funciones. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? ¿Está sencillo? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre operaciones de funciones? Y lo mismo, teniendo estas dos funciones, f de x y g de x, siendo f de x igual a 3x menos 2 y g de x igual a x al cuadrado, si nos dijeran f de x por g de x, si nos dijeran esta operación, f de x por g de x, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. 3x menos 2 por x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer es, pues ya tengo la función f de x por g de x, que es esta función. Ahora si me piden que la evalúe en, digamos que en 3, entonces hago lo mismo. 3 por x, pero ahora la estoy evaluando en 3, que sería 3 menos 2. Ahora x al cuadrado, que como la estoy evaluando en 3, sería 3x al cuadrado. Entonces opero 3 por 3. 3 por 3 es igual a 9. Si me confundo, me corrigen. Menos 2 igual a, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9. Entonces esto es igual a, vamos a colocar acá, 9 menos 2 equivale a 7. ¿Y cuánto es 7 por 9, jóvenes? A ver si me están siguiendo. 63. 63. Bueno. Bien, entonces ¿se entiende? ¿Se entiende cómo vamos a operar? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, vamos bien por ahora. Vamos, va. Bien, bien. Entonces, bien. Entonces estas son las operaciones con funciones. Bien, solo que se me olvidó, ya que estábamos ahí en las gráficas, se me olvidó explicarles algo. Bueno, no, pues eso ya lo habíamos visto, pero no quedó muy. Vean, pues. Tenemos voy a hacer otra vez otra gráfica. Vean, pues. Y ya veíamos esto. Vamos a decir que tengo esta
y este es infinito positivo y a partir de 0. Entonces, y aquí infinito positivo. Entonces, jóvenes, vamos a tener intervalos. Vean, pues, intervalos. Antes de que se me olvide esto, pues yo no le pongo mucho asunto, pero pues hay que explicarlo. Lo que me interesa es que comprendan, viendo esta función, vamos a decir que vamos a cambiarle color. Vamos a ponerle un rojo. Vamos a regresar a las gráficas. Viendo esta función, ¿cuál será el dominio, jóvenes? El dominio. ¿De dónde a dónde va el dominio? Se recuerdan que el dominio lo da el valor de las X y el rango lo da el valor de Y. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Siendo esta la función. Empieza desde el 0. Infinito positivo. Vean, el dominio va, como dice el compañero, hasta el infinito positivo, pero inicia en 0. Entonces vamos a colocar 0, infinito positivo. 0, infinito. Pero si la función sí toca el 0, o sea, evaluamos el 0 y la calculadora no nos da error, sino evaluamos el 0 y nos da un número, en este caso es 0 también en Y, vamos a decir, como si toca la función, entonces esto es un intervalo cerrado y lo vamos a representar con un corchete, ¿ya? El corchete significa que el valor de X en 0 sí nos da un valor en Y. Y aquí lo vamos a dejar como intervalo abierto. ¿Por qué? Porque el infinito positivo no termina. Entonces, por eso lo dejamos como abierto. Entonces, los intervalos pueden ser cerrados o abiertos. O entonces estos van a ser cerrados, pero ya saben ustedes que son cerrados cuando el valor de X genera un valor en Y. ¿Y cuándo son abiertos? Aquí di este ejemplo. Vean, pues, ¿cuándo son abiertos? Van a ser abiertos cuando hablemos de infinito positivo e infinito negativo. Siempre lo vamos a dejar abierto. Pero ¿cuándo dejamos abierto un intervalo? Vean, pues, si yo tengo esta función, vamos a cambiar la función ahora. Háganse de cuenta que yo tengo esta función. Tengo esta función. Vamos a decir que la asíntota está aquí en 1 y aquí en menos 1. Y la asíntota aquí está en 1. ¿Qué quiere decir la asíntota? Que donde se va la gráfica, el 1 no lo toca y el menos 1 no lo toca. Entonces, jóvenes, finito negativo. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Cuál sería el dominio? ¿Cuáles son los posibles valores de X que nos generan la función? ¿De dónde a dónde? Vean la función. La función es la gráfica roja. El menos 1 nunca lo toca la función, igual que el 1. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Vean, pues, el dominio de esta función viene, vean, valores de X vienen de, lo voy a dejar allá, dijimos que los infinitos siempre están abiertos. Viene de infinito negativo y ¿hasta dónde llega? Llega hasta el menos 1. Vean, aquí llega la gráfica, pero nunca toca el valor de X menos 1, nunca toca la gráfica. Como nunca
nunca la toca, pero sí la función tiende al -1, entonces colocamos -1, pero lo dejamos abierto, porque no toca, o sea, el valor de -1 en X no genera ningún valor de Y. Entonces, por eso es que lo dejamos abierto. Y aplicamos conceptos de teoría de conjuntos. Entonces aquí le vamos a colocar unión y el otro intervalo empieza, vean, de -1 a 1, no hay nada de gráfica, vean, de -1 a 1 no tenemos función, ahí no hay, la función no existe. Entonces ahora empezamos nuevamente, intervalo abierto y empieza en el 1, pero no toca el 1, por eso es que está abierto. Entonces va del 1 hasta infinito positivo. ¿Ya? Infinito positivo. Ese es el dominio. ¿Ya? Entonces, para analizar el rango, nos tendrían que haber dado la otra asíntota que está acá, ¿ya? Donde la gráfica no la toca. Y aplicamos lo mismo, solo que ahora el análisis de Y positivo a Y negativo. Entonces, esto sería el rango. ¿Se entiende cuándo es un intervalo abierto? ¿Cuándo es un intervalo cerrado? O sea, entonces si yo tengo esta otra función, X y tengo esta función, -6 a 6, el dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función, jóvenes? ¿De dónde a dónde va el dominio de esta función? ¿De menos cuánto a cuánto? De -6 negativo es un intervalo cerrado. Exactamente, como dice el compañero, es cerrado, porque el -6 lo está tocando la gráfica, vean, y el 6 también la está tocando. Entonces, es un intervalo cerrado. Entonces, y que va de -6 a 6. Entonces, es un intervalo cerrado. Entonces, colocamos, ¿qué? Corchetes. Entonces, esto es intervalo cerrado. Y esto va a ser intervalo abierto. Pero ya saben ustedes por qué es cerrado y por qué es abierto. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda. Ya solo nos quedan ahí 3 minutitos. Ingeniero, yo no entendí esto, lo del intervalo abierto. Lo del intervalo abierto. Sí, Va, vamos a hacer, todavía hay 2 minutos. Vea, pues si no, continuamos mañana. El intervalo cerrado, ¿sí lo logró comprender? sí. Ah, bueno. Entonces, vea, pues. Esta es una gráfica. Vea, pues. Entonces voy a tener esta función. Voy a tener esta función. Y aquí voy a tener yo 3. Y aquí infinito. Si usted evalúa, vean, la gráfica nunca toca el 3. O sea, en X, perdón, ahí se va a confundir con 3X. Cuando X es igual a 3, si usted, como esta función tiene una ecuación, se recuerda, tiene que meter el valor de 3 y lo mete en la ecuación y le da un valor en Y. Pero si usted hiciera esto, en este caso, solo viendo la gráfica, usted mete el 3 en esa función, en esa ecuación, y lo evalúa en la calculadora y la calculadora le va a tirar error. No existe. ¿Por qué? Porque no toca, vean. La gráfica no toca el valor de X. Pero sí tiende a eso. Sí tiende, o sea, está pegado. Está pegado. Entonces, pero no toca el 3. Por eso es que vamos a decir que el dominio empieza de 3 como intervalo abierto y va hasta infinito, ¿va? Porque esta gráfica continúa y continúa y llega aquí a 3. Y mañana lo vamos a ver más detalladamente
Ya solo queda, no sé si más o menos me logró comprender ahí. Sí, Bueno, si no, el día de mañana continuamos, jóvenes. Por hoy ha sido todo. Entonces voy a estar subiendo el video para que lo puedan ver y continuamos mañana ya vamos a terminar de explicar esto de intervalos y con operaciones de funciones. Entonces, feliz noche, jóvenes, y nos vemos el día de mañana. Feliz noche, Inge. Feliz noche, Inge. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.